día de hoy estaremos estudiando el segundo mensaje de la serie denominada Héroes de la Fe. La semana pasada tratamos sobre la vida de Abel y aprendimos mucho de la vida de este hombre. Aprendimos que Dios le dio a Dios la mejor ofrenda que tenía, es decir, le dio lo primero y lo mejor. Aprendimos que Abel, por la fe, adoró a un Dios que no conocía personalmente, pero que creía en él, que él era el sustentador y premiador de los que le buscan. Por su ofrenda, Dios declaró justo a Abel, es decir, hombre íntegro, recto, transparente, porque no solo sus hechos fueron buenos, sino que su actitud y la intención, la motivación de su corazón al dar la ofrenda era recta delante del Señor. Por eso está hoy en la galería de los héroes de la fe. Y su testimonio es tan fuerte que, muerto aún, nos habla por ella. El día de hoy estaremos tratando el tema de Enoc, el hombre que caminó con Dios. Y la base de esta meditación está en Hebreos capítulo 11, versículo 5, que dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque Dios lo traspuso. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hoy estudiaremos la vida de este gran hombre llamado Enoc, un personaje poco conocido en las Escrituras. Pero antes de seguir adelante con la vida de Enoc, me gustaría decir dos cosas. Primero, que los héroes de la fe fueron mucho más que los 16 que se mencionan en Hebreos 11. Por alguna razón, en este capítulo solo se mencionan 16 personas, pero en la Biblia hay muchos hombres y mujeres que merecerían estar en esta galería, pero que no están entre los 16. Y la segunda cosa es que estos héroes de la fe tenían tres características que les eran comunes. Estas tres cualidades eran fe, fidelidad y frutos. Las tres palabras, las tres cualidades empiezan con la letra F. Fe en Dios, porque no solo creían que Dios existía, sino que lo creían lo que Dios les había dicho, creían en sus promesas. Su fe era prueba de todo, aunque el contexto les decía todo lo contrario. Ellos creyeron ciegamente a Dios, no dudaron nunca de sus promesas, tuvieron fe en Dios. Fidelidad, en medio de un mundo corrupto en que vivieron. Ellos estuvieron dispuestos a ser fieles a Dios, y esto les llevó a caminar contracorriente. Pagaron el precio por ser fieles. Y fruto, sus vidas siempre dieron fruto. Fueron de bendición para otros. Sus vidas impactaron a otros. Su testimonio de lo que lograron llegaron hasta nosotros, y muertos aún hablan por su vida. Como dije antes, hoy estaremos estudiando la vida de Enoc, el segundo héroe de la fe. Pregunta: ¿quién fue Enoc? En primer lugar, diremos que el nombre Enoc proviene del hebreo que significa dedicado o consagrado. En la cultura hebrea, este nombre se asociaba con la idea de alguien que era dedicado, consagrado y que había sido separado para servir a Dios. Enoc fue descendiente de Adán. Fue la séptima generación. En Génesis capítulo 5, del 1 al 22, nos relata a los descendientes de Adán, las generaciones de Adán, y dice este pasaje, que Adán vivió 930 años. Engendró a Set. Este Set fue su tercer hijo de Adán y Eva. Y Set vivió 912 años y engendró a Enos. Enos vivió 905 años y engendró a Cainán. Cainán vivió 910 años y engendró a Mahalaleel. Y Mahalaleel vivió 895 años y este engendró a Jared. Jared vivió 962 años y engendró a Enoc. Enoc, el personaje de nuestra meditación hoy, vivió 365 años y engendró a Matusalem.
Matusalén vivió 969 años. Es el hombre que más tiempo ha vivido sobre esta tierra, 969 años, y engendró a Lamec. Lamec vivió 777 años y engendró a Noé. Hasta ahí el relato de la genealogía de Adán. Este relato nos dice dos cosas importantes. Primero dice que Enoc vivió 365 años. Es decir, que Enoc tuvo una vida corta en relación a lo que se vivía en aquel entonces. Su antecesor, Jared, su papá, vivió 962 años. Y Matusalén, su hijo, vivió 969 años. Y él solo vivió 365 años. Es decir, por cada día del año vivió un año, 365. Y la segunda cosa que me llama la atención de este pasaje de la genealogía de Adán es que después de mencionar el nombre de cada personaje, se menciona el nombre de su primer hijo, su primogénito, y después cuántos años vivió, y luego dice que murió. Algo así como nació, creció, se reprodujo y murió. Pero cuando llega el versículo 21 al 24 y habla de Enoc, le dedica 4 versículos de este capítulo a Enoc. Dice así del 21 al 24 del capítulo 5 de Génesis. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y el versículo 24 termina diciendo, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. A diferencia de los otros personajes, estos 4 versos lo dedica Génesis 5 a la vida de Enoc. Es interesante que la Biblia habla muy poco de este personaje. En toda la Biblia solo podemos encontrar 7 versículos que se refieren a él. 4 de ellos, como ya dije, están en Génesis capítulo 5 del 21 al 24. Uno en Hebreos capítulo 11 versículo 5, el que leímos al principio. Y 2 en el libro de Judas, el versículo 14 y versículo 15. En todos estos pasajes, Enoc es presentado como un ejemplo de fe y obediencia a Dios. Leamos una vez más Génesis 5, 21 al 24 y dice así. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años, y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. En los versos 22 y 24 hay una declaración que sobresale. 2 veces se dice que caminó Enoc con Dios o Enoc caminó con Dios. Cuando la Biblia dice Enoc caminó con Dios, se refiere a que Enoc tenía una relación muy cercana, muy íntima, personal entre él y Dios. Y a continuación me gustaría presentarte algunas implicaciones de esta frase. ¿Qué significa caminar con Dios? En primer lugar, significa que Enoc tuvo fe en Dios. Dice Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La fe que no tenía en Dios le llevó a vivir en una vida íntima con Él. Y como dice este verso, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es decir, la vida de Enoc le agradó a Dios. Por la fe que Enoc tenía en Dios, hacía que caminara con Él. Tenía una amistad y caminaba con Él. Como dicen los versos 24 y 22 de Génesis 5, ¿no? Esta frase, caminó con Dios, sugiere que la relación
de intimidad y cercana con Dios era muy estrecha. Enoc, queridos, no solo creía en Dios, sino que también tenía una relación personal y directa con Él. Enoc es uno de esos personajes excepcionales, únicos, que buscan a Dios aun cuando nadie lo hace. Él era un hombre común y corriente, pero había algo en su interior que lo hacía diferente. Cuando nadie creía en Dios, Enoc sí creía en Él y en sus promesas. Era un hombre de fe. Un versículo después de hablar de Enoc en Hebreos 11, el versículo 5 habla de él. El versículo 6 dice lo siguiente, y leo en la Nueva Versión Internacional. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. La Biblia no lo dice, pero estoy seguro que esta búsqueda de Dios llevó a Enoc a tener hermosos tiempos con Dios. Y esta era la recompensa de Dios para Enoc. Imagino que en sus tiempos de meditación reflexionó junto al río o quizás debajo de un árbol acerca de Dios, de sus bendiciones. Estoy seguro que el Señor venía a él y disfrutaba de su compañía. La fe de este hombre hizo que Dios lo premiara. Un día, caminando con Dios, se lo llevó al cielo. Como dice Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Enoc no murió, Dios se lo llevó. ¡Qué tremendo! Dice Génesis 5:24, y leo en la Nueva Versión Internacional, y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Sí, queridos, Enoc desapareció de la tierra de una manera misteriosa. Lo buscaron y dice la Biblia, no fue hallado. Se fue sin dejar rastro. Dios se lo llevó a su presencia. Hay solo dos hombres en la Biblia que se dice que Dios los llevó al cielo sin pasar por la muerte. Ellos son Enoc y Elías. Enoc fue un hombre de fe. Tuvo fe en Dios. Le buscó con todo su corazón. Y Dios premió esa fe. Porque dice la palabra que Dios es galardonador de los que le buscan. Él recompensa a quienes le buscan. Qué hermoso que un día se diga de nosotros que caminamos con Dios. Que se diga, la hermana María caminó con Dios, la hermana Betty caminó con Dios, el hermano Jorge caminó con Dios. Hermanos, qué hermoso esta frase, que se diga caminó con Dios. Pregunto en este día, ¿cómo es tu fe en Dios? ¿Es una fe solo intelectual que cree que Dios existe? ¿O es una fe viva que te lleva a tener esa relación íntima con Él? Esa fe que te lleva a creer en sus promesas, esa fe ciega en el Señor, que Dios obra, que Dios premia a los que le buscan. Queridos, Enoc, en primer lugar, es un ejemplo de una fe viva. Creyó en Dios, caminó con Él cada uno de sus 365 años. Pero en segundo lugar, el caminar con Dios le llevó a Enoc a vivir cerca de Él en medio de un mundo pagano. Veamos en segundo lugar que Enoc caminó con Dios en medio de un mundo pagano. Esto significa que Enoc vivió de acuerdo a los principios y mandamientos de Dios. Miren, queridos, en los tiempos de Enoc la maldad se había multiplicado. Esto lo dice el capítulo siguiente que habla de Enoc, el capítulo 6 de Génesis, el versículo 5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La maldad de los hombres era mucho en la tierra. Y todo lo que pensaban ellos en su corazón era solamente el mal, dice la palabra. Enoc era tan igual
que todos estos hombres que nos relata este verso 5. Enoc era un descendiente de Adán y él llevaba en su naturaleza esa inclinación al mal. Pero Enoc tenía esa sensibilidad espiritual, esa sensibilidad de corazón que lo hacía buscar a Dios y estar cerca de Él. Aunque todo lo que le rodeaba no hablaba de Dios. Es muy interesante pensar que Enoc no tenía un predicador que le hablara de Dios. En ese tiempo no habían tabernáculos, tampoco templos, no habían profetas ni sacerdotes, menos aún habían Biblias. Pero en el corazón de Enoc había el deseo profundo de conocer al Dios verdadero. Había ese deseo de tener intimidad con Él. Es por eso que se hizo amigo de Dios y caminó con Dios. Él no solo creía que Dios existía, sino que gozaba de esa relación que tenía con su Dios. Mientras que los otros hombres buscaban los placeres de la vida, Enoc decidió caminar con Dios, aun cuando este camino sería un camino solitario. Enoc fue valiente y tomó la decisión de caminar con Dios. Hermanos queridos, caminar con Dios muchas veces puede implicar una separación del mundo y sus valores, sus atracciones. Enoc no se dejó llevar por las corrientes del mundo ese entonces, sino que se mantuvo firme en su fe y la obediencia a Dios. Ese caminar con Dios no solo llevó a Enoc a caminar en sujeción y obediencia a sus mandamientos, sino también que lo llevó a ajustar su vida a la voluntad y a los planes de Dios. ¿Sabes, querido? Muchas veces nosotros no queremos caminar con Dios, sino que queremos que Dios camine con nosotros. Es decir, que Él se ajuste a nuestros deseos, a nuestros planes y que haga nuestra voluntad. Pero caminar con Dios significa hacer la voluntad de Dios. Y esa decisión muchas veces nos va a llevar, al igual que Enoc, a caminar contracorriente. No es fácil, pero con la ayuda de Dios sí es posible. Enoc lo hizo, José lo hizo, Daniel lo hizo. Ellos fueron una luz en medio de la oscuridad. Al igual que Enoc, mi querido, tú puedes caminar con Dios siguiendo sus mandamientos en medio de un mundo pagano, en medio de la oscuridad. Tú puedes ser la luz que alumbre, tú puedes ser la diferencia. Porque el mundo hoy en día está necesitando de hombres como Enoc, que sean valientes y que estén dispuestos a caminar con Dios en medio de un mundo pagano, aun cuando esta decisión tenga un costo muy alto. Mi querido hermano y hermana, te pregunto en este día, ¿serás tú un hombre y una mujer de valor que decidas caminar con Dios? ¿Serás tú aquel hombre o mujer que sea una luz en tu mundo, allí donde vives? ¿Serás tú uno de ellos? Si te decides hacerlo, estoy seguro que Dios te ayudará, al igual que lo hizo con Enoc, quien caminó con Dios en medio de un mundo pagano. Y en tercer lugar, Enoc no solamente fue un hombre de fe en Dios, quien caminó en medio de un mundo pagano, sino que también Enoc fue un profeta de Dios. Veamos en tercer lugar que Enoc fue un gran profeta de Dios. Enoc, dice el libro de Judas, el capítulo 1, un solo capítulo tiene este libro. El verso 14 y 15 dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Este verso 14 de Judas dice que Enoc profetizó contra los impíos. Además de los 5 profetas mayores que la Biblia tiene y los profetas menores
que están registrados en la palabra de Dios, hermanos, hubieron también otros profetas que fueron usados tremendamente por Dios y que no escribieron ningún libro y por eso no están en la Biblia. Por ejemplo, ahí está el profeta Natán, quien fue el que llamó la atención al rey David después de su pecado. Y por supuesto Enoc. Enoc también fue un profeta, dice la Biblia, en su tiempo. Y este libro de Judas menciona que profetizó sobre el juicio de Dios contra su generación, que era perversa. Esto revela, queridos hermanos, el profetizar en medio de un mundo que está contra Dios, revela el temple, el carácter de Enoc. Un hombre que no solo se dedicó a caminar con Dios en la intimidad y en la soledad, sino que también un hombre que fue a predicar contra el pecado de su tiempo. Fue un profeta porque predicó sobre el juicio final. Les dijo que un día el Señor vendría, dice el versículo 15 en la Nueva Traducción Viviente, para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra Dios. Enoc, queridos, habló contra los actos perversos que estaban haciendo esa gente y de todas las palabras que habían hablado contra Dios. Les dijo que un día Dios vendría para ejecutar juicio contra ellos. La inclusión del nombre de Enoc como un profeta, hermanos, nos hace ver que este hombre fue valiente y predicó en medio de un mundo contrario a Dios, en medio de un mundo pagano. Él fue la voz de Dios, él fue el portavoz de Dios. Qué valentía la de Enoc, mis queridos. ¿Imaginan la consecuencia de esta decisión? La Biblia no lo dice, pero podemos imaginar una sociedad que está contra Dios. Vemos una luz, una voz pregonando el juicio de Dios. En la tradición judía y cristiana también, Enoc se considera un ejemplo de fe y obediencia, y su profecía se ve como una confirmación de su relación cercana con Dios. Sabes, mi querido hermano y hermana, la frase caminar con Dios en la vida de Enoc también nos sugiere una vida de testimonio. Enoc no solamente fue un hombre de fe, quien creyó en Dios y vivió en esa relación íntima con Dios, sino que también él fue un hombre que testificó con sus palabras de ese Dios en quien creía y también habló de la justicia divina. Hoy como ayer, Dios también necesita hombres y mujeres valientes que testifiquen de Dios en este mundo necesitado. Ellos necesitan oír el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación. ¿Serás tú uno de ellos? Hay una canción que expresa bien la vida de Enoc, este héroe de la fe. Y esta canción se llama Hombres de Valor. Estoy seguro que la has escuchado y cantado alguna vez. Su letra dice, ¿quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, con pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá, asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón? ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? ¿O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le hable? Y el coro dice, hombres de valor, necesita Dios. Hombre de valor esforzados. Hombre de valor que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada, con la mirada puesta en su Salvador. Y la segunda estrofa dice, hoy aquí asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Queridos, Dios hoy necesita hombres entregados, hombres de valor, hombres fieles al llamado por la causa del Señor. A manera de conclusión me gustaría decir que
Cuando la Biblia dice caminó Enoc con Dios, se refiere a una relación de intimidad, obediencia, comunicación, fe y al mismo tiempo separación del mundo. Enoc es considerado como un héroe de la fe. Está allí en Hebreos 11 en la galería de hombres de fe y también en la tradición cristiana, por varias razones que me gustaría exponer ahora mismo. En primer lugar, su relación cercana con Dios, su intimidad con Dios. Esto es importante. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios y esta frase, caminar junto a Dios, sugiere una relación muy cercana, muy personal con Dios por la fe que tenía en Dios. En segundo lugar, esta fe producía una obediencia en Enoc. Enoc es un ejemplo de caminar con Dios en obediencia a sus mandamientos. A pesar de vivir en un mundo corrupto, pecaminoso, Enoc se mantuvo fiel a Dios y siguió sus mandamientos, aun cuando esto le costaba vivir contracorriente. En tercer lugar, el caminar con Dios le llevó a una vida de testimonio. Enoc fue muy valiente al declarar la maldad del mundo en que vivía, como lo dice la profecía de Enoc en el libro de Judas. Y en cuarto y último lugar, el premio que recibió de parte de Dios fue muy grande. Dice la palabra que Enoc no fue hallado, porque Dios se lo llevó. Qué gran privilegio, qué gran honor para este hombre. Qué honor más grande para este hombre que caminó con Dios. Y en una de esas caminatas, Dios se lo llevó a su presencia sin experimentar la muerte. Queridos, Enoc es un ejemplo para nosotros de cómo vivir una vida de fe y obediencia a Dios, de cómo vivir en medio de un mundo pagano. Su testimonio de fe y su relación cercana con Dios son una inspiración y a la vez un desafío para nosotros que hemos decidido seguir a Cristo. Espero que hoy haya sido desafiado a seguir su ejemplo y siga sus pisadas de este gran hombre de fe llamado Enoc. Que Dios te bendiga. Amén.